está vendido. Que ser arrogante es una característica de todos los poetas. Me tocaste. Y superversiones. Autores muy reconocidos. De fingir. Entonces, la gente normal es la neurótica. Los que escribimos a no firmar el poema. Hay una diferencia entre poeta maldito y maldito poeta. Es reparar la herida. Entonces, ¿todo poeta miente? El narcisista tiene... Nicanor Parra. Oye, mira que ya llegó la mejor esquina aunque se me rompió. Al episodio número 62 de La Esquina Rota, Sobremesa Poética, hoy miércoles 24 de junio del año 2026. Y finalmente estamos de vuelta. Irene Santos, ¿cómo estás? Dios mío, buenas tardes a todos, amigos. Bueno, estoy contenta de este regreso. He estado envuelta en muchas cosas y abueleando, como dicen ahora. Entonces, pero feliz de estar aquí con ustedes y viendo que La Esquina Rota sigue subiendo de suscriptores. Sí, tenemos más de 9,600 suscriptores ya. Ya pronto podemos llegar a los 10,000. Estamos cerca. Increíble que ya ahora en diciembre vamos a cumplir 2 años. Tenemos 1 año y 6 meses y comenzamos apenas con 5 o 6 y todo se ha disparado. Sí, Irene Santos, ¿tú recuerdas esa época en la que nosotros, después de trabajar, de dar nuestras clases, nos íbamos hacia una estación, creo que era en Fulton, sí, la calle Fulton, y nos íbamos caminando y hablábamos de las definiciones de la poesía? Desde luego que sí, siempre siempre recuerdo esos días en que íbamos caminando desde CW hasta Fulton y ahí íbamos pensando cómo definimos la poesía, e incluso llegamos a pensar en la publicación de un libro en común. Y ahora no encontramos el manuscrito, pero una de las definiciones que decíamos era: la poesía es una esquina rota. Es una esquina rota. Cierto, sí. Cierto. Y fíjate que ahora tenemos la esquina rota, ¿sí? Sí, ahora después de tantos años, entonces estamos haciendo esta esquina rota. Que durante mi ausencia estaba rota de verdad. Vamos a hablar el día de hoy, queremos hablar de aforismos. Sí, aforismos. Saludemos a Mar Russo. Mar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? A veces me pregunto si este verso de Huidobro es un aforismo. El poeta es un pequeño Dios. Mira, sí, claro, vale como aforismo, ¿no? Hermoso, me encanta. Vale como aforismo porque es una máxima, ¿no? Carlos Velázquez Torres, ¿cómo está, maestro? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches, días a todos, depende del momento que nos vean. ¿Qué tal? Pues aquí pensando en aforismos, Carlos, ¿nos puede leer la definición, maestro? A ver, dice, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, un aforismo es máxima o sentencia que se propone como la pauta en alguna ciencia o arte. Sí. Ahora, en algunos momentos, Carlos, la han definido como una sentencia que parece una verdad filosófica o conceptual. Entonces, hay como una línea entre el dicho y el aforismo, pero se supone que el aforismo es una máxima para una ciencia o un arte. Entonces, el día de hoy hablaríamos de la poesía, ¿no, Irene? Desde luego que sí. No, me gusta cuando Mar cita a Huidobro, de que el poeta es un pequeño Dios. Vamos a ver si eso es bueno que se lo digan a uno o si uno llega a creerse eso mucho, entonces se volvería como un poco arrogante, ¿verdad? Yo creo que hay muchos que han leído ese aforismo y se creen dioses. Pero también Pessoa dijo, el poeta es un fingidor. A ver, un momento. Que el poeta sea un pequeño Dios, pues obviamente tiene unas raíces judio-cristianas. Huidobro está hablando de que Dios dice el mundo, ¿no? Porque el mundo judio-cristiano en la Biblia comienza el Génesis diciendo: al principio no había nada y de repente Dios dijo. Entonces el poeta dice, entonces el poeta crea, ¿no? Sí. Pero también hay una arrogancia, ¿no? de parte de los poetas. ¿Y será que ser arrogante es una característica de todos los poetas, Carlos? Es que, bueno, lo que pasa es que la palabra arrogancia es absolutamente circunstancial y eso depende a quién se defina y quién la diga. Hay tipos de arrogancia y tipos de despotismo, ¿no? Habría que ver en qué lado de la
de la línea se ubica la persona descrita, pero de todos modos, ahí yo creo que la arrogancia tiene que ver con un tipo de solipsismo que es necesario en el momento de la creación, no solo el poeta. Todos los artistas necesitan un momento de integración consigo mismo para poder crear algo, porque es un tipo de comunicación con otra esfera. Pero ya después la arrogancia con el mundo es absolutamente banal. Exacto. Estaba pensando en eso porque, Mar, con eso que dices de Pessoa, que el poeta es un fingidor, entonces todo poeta miente. Y vamos a decir que, bueno, todos los que escriben de cierta manera tienen una manera de mentir. Sí, ¿tú crees eso, Irene? De ¿Tú crees que todo poeta miente? de fingir, De fingir, vamos a de decir. fingir. ¿Pero cuál es la diferencia entre fingir y mentir? Ah, pero eso es algo ya más filosófico. Pues es que estamos hablando de aforismos. Sí, No, Sí, pero sí, es que lo que pasa es que fingir los actores son expertos en fingir, pero no son mentirosos, porque sabemos que están fingiendo y ellos abiertamente dicen que están fingiendo. Lo que pasa es que atribuirle a la poesía en sí misma puede ser la verdad profunda, y el poeta debe descubrirla, pero no quedarse con la piel del tigre y decir, mire, yo soy el verdadero cazador, ¿no? exacto. Es el descubridor, es otra cosa. Sí, porque entonces diríamos, yo diría, déjame pensar, déjame hacer un examen, ¿sí? Yo finjo cuando escribo. Ustedes fingen. creando, bueno, creas un mundo que tal vez que no es real. No, pero es que mira, si nos vamos a las sabidurías herméticas, la creación se da a través de la palabra, ¿no? Entonces también. Y incluso hay estas nuevas tendencias basadas en la cuántica que dice que el observador es el que crea. Y la poesía es una actividad de observación, básicamente. Pues, Y se puede crear el mundo a través de la palabra. Y de ahí precisamente esa es la base del Génesis judeocristiano. pues yo me he dedicado en algunas ocasiones, pues no solamente en las conversaciones con Irene, sino con otras personas, a ir escribiendo algunos aforismos que me parecen interesantes sobre la poesía. Y ustedes han tocado en uno que, pues recordé mientras lo mencionaron, y es les comparto. Mira, yo siempre he dicho que la poesía es una forma privilegiada de la verdad. O sea, yo creo, como Silva, que decía, el verso es vaso santo, poned en él tan solo un sentimiento puro. Yo siempre he pensado que la poesía, el poema, es una forma privilegiada para decir la verdad. Es decir, que uno no puede llegar al poema con falsedades, aunque sean fingidas, como dice Carlos. O sea, el poeta, como el actor, se apropia de un personaje, Sí. pero es honesto en su interpretación. ¿Cierto? ¿Eso sería lo que usted quiso decir, Carlos, o no? Sí, básicamente, sí. Mira, si vamos a Kant, uno no puede definir la cosa en sí porque uno no es en sí la cosa, pero Exacto. la puede apropiar desde afuera, desde mi perspectiva. Y mi perspectiva es una forma de poner la cosa en el mundo y en ese momento yo estoy creando el mundo, porque la cosa es en el momento que yo la concibo también. Entonces, esa es una de las funciones de la poesía, es recrear el mundo en el momento que el poeta consigue organizar el caos y ponerlo de alguna forma en el poema. Claro, Ah, ahora ya doy, o sea, con lo que comentás, esta frase de Pessoa tiene más sentido, que el poeta Ujú. es un fingidor, porque tiene todas las opiniones de ser. El poeta tiene todas las opiniones, y al mismo tiempo, está vendido a sus mismas opiniones. Y no tener opiniones es existir. Mira, a ver, yo voy a poner un ejemplo. El poeta es como el tipo que está al lado de la caja del gato de Schrödinger. Ajá. Y el mundo es lo que está dentro de la caja, pues que en el momento es gato, ¿no? En el momento que yo abro la caja, como poeta yo estoy colapsando ese mundo absolutamente desorganizado y lo estoy poniendo en una forma que es el poema. Sí,
Esta no es una posición, por supuesto, positivista, factual, de que la caja es caja y es dura. No, porque según la teoría del observador, el universo se compone y se organiza en el momento que yo lo veo. Y eso es lo que hace el poeta. El poeta está construyendo un mundo, está colapsando una infinita cantidad de posibilidades en lo que es la obra de arte o lo que es el poema. Entonces ahí se funciona este concepto. O sea que podríamos hacer como una similitud entre como los actores están 50% están actuando, pero hay un 50% que, que recuerdan que ellos están ahí actuando. Pero a veces se meten tanto en el personaje que se les puede olvidar de repente que ¿Se están fusionan? actuando. Exacto. Bueno, y hablando de esto de pensar y de crear aforismos, nos encontramos con una página, creo que la identificó usted, Carlos, ¿no? Aquí en el Círculo de Poesía. Sí. Unos aforismos sobre poética de William Logan. William Logan es un poeta que nació en Boston en 1950 y las traducciones que publica la revista el Círculo de Poesía son de Gerardo Cadenas. Aquí hay algunos que me han llamado un poco la atención, ¿sí? Mira, por ejemplo, a ver, Mar, ¿te animas a leer este? No intentes que el poema te quede bonito. No estás decorando pastelitos. Pastelito. 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 Ah, El pastelito, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y eso, a ver, no, puedo estar un poquito en desacuerdo con el tono, pero esto de lo bonito, Irene, ¿tú Sí. crees que el poema debería ser bonito o bello? Y es que a veces a mí me ofende cuando me dicen, ay, tan bonito. Digo, no, Eso te iba a decir sí, que me he encontrado en muchas ocasiones que, uy, pero qué bonito. Y yo siento algo. Yo ujú, siento como una surapita, algo que yo quisiera que me dijeran, qué poema, qué bello. bello. Sí, qué poema hermoso. Qué bien escrito está. ¿Qué lograste? Me tocaste. Pero cuando me dicen, qué bonito te quedó. Así como Sí. dice el aforismo. Yo no me siento mal, pero no me siento como que necesito algo más. A mí me da rabia en la universidad eso, Carlos. ¿Se acuerda que siempre teníamos alguna compañera que nos decía, ay, tengo un amigo que escribe tan bonito? Sí, Ay, sí, qué horror. Como que te canten bonito. Todo sí, me parece bonito. sí, El problema de sí. lo bonito es que demasiado bonito se vuelve rococó. Sí. Pero Exacto, lo bello en sí mismo puede ser rococó, puede ser barroco, puede ser clásico, puede exacto. ser surrealista. O sea, la categoría de bello es trascendente. La de bonito es completamente local y momentáneo. Ujú, ujú. Pero cuando dice Ay, bello, sí, hermoso, ya entonces toma otra connotación. sí, Mira, como que te diga, ay, la creación estética de tu palabra me ha fascinado. Que digan algo así. mira, ¡Wow! hay otro, Irene, otro, del mismo poeta. No creas que porque te declares de vanguardia, tus pecados serán perdonados. Y ahí están los poetas mal portados, Ajá, que van por ahí cometiendo cosas imprudentes. Se justifica, no, es que es poeta, es que es poeta, sí. ¿sí? Los poetas maltratadores. Ay, Sí, no, es que es poeta. No, primero es maltratador, sí, 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 ¿sí? sí, sí. Carlos, ¿usted qué Sí. piensa de eso? Que Porque, hay una diferencia entre poeta maldito y maldito poeta. Ah, ¿cuál es la diferencia entre poeta maldito y maldito poeta, Carlos? Poeta maldito es Rambo, el que rompe con el exacto. sistema, con la tradición, crea cosas nuevas y el maldito poeta es el desgraciado que se justifica en su porquería para decir que es poeta. Así es. Exacto. Marcos, ¿tú qué piensas? ¿Qué diferencia hay entre poeta maldito y maldito poeta? Mucha. Porque hay muchos malditos poetas, ¿Tú ¿eh? crees que hay más Hay poetas más malditos malditos poetas que poetas malditos. Sí, Y hay No, poetas que hay se más. creen malditos. Y hay poetas que se creen malditos. Y les falta mucho para llegar a ser malditos. Exactamente. Son No, más no. bien malitos. No, pues el camino a ser poeta maldito no es el alcohol,
es más bien un poquito de jabón y sentido común. Pero es que todos estos jóvenes que hoy en día quieren ser malditos, por ejemplo, se Alguien más, alguien se más. escudan en ese término. Sí. Ah, yo pensé que ibas a citar a alguien más. No voy a citar a nadie. Que pero ibas a citar a algunos jóvenes, hay poetas. jóvenes que se creen poetas malditos. A ver, Carlos Velázquez, ¿este será que le aplica a usted, Carlos? No separes tus versos con doble espacio y creas que eso mejora el poema, solo te poniendo más espacio. Bueno, algunas veces me pasó a mí, pero ya aprendí a manejar la función en el Word y ya no me pasa. Sí. Pero, yo pensé que lo hacías a propósito. No, alguna gente lo hace a propósito. Porque yo a veces lo hago a propósito para no poner coma. Bueno, puede ser. No, pero es que hay gente que separa verso por verso con doble espacio y no. Oh, sí. Pero eso existen los signos de puntuación. Pero es que bueno, y también he visto gente, por ejemplo, que dice que escribe poesía, pero en realidad es un párrafo y lo cortan en pedacitos y lo ponen verticalmente y dicen que es poema, ¿no? Ah, sí, totalmente. Pero eso no es lo que se llama prosa poética. No, la prosa poética precisamente es desvergonzada y se escribe como prosa, pero no una prosa que que la cortás como si fuera esas. Claro, y la disfrazas. Si no, preguntémosle a Tomás Galán. No, pero dime a mí que como editor de libros de poesía, cuando editamos en las antologías, Irene, Carlos, ¿se acuerdan? Que aparece un poeta o una poeta que tiene un espacio muy específico y dice, estás curando esto, y te dicen, no, es que 5 renglones abajo, la T no me quedó debajo de la F, sino al lado de la T de tamal, no me quedó debajo de la F de funeraria, y entonces me quedó fue debajo de la U. Y eso sí cambia todo el poema. 5 renglones más abajo. Ajá. Sobre eso sí cambia todo el poema. Cuando estás editando algo que va para internet, porque en el web language no tenés esa flexibilidad, ¿no? Y te salen, ay no, que tienen que ir de abajo para arriba y tantos espacios para arriba en blanco. No, sí. Y eso lo hacen autores muy reconocidos. Que yo no soy reconocido, pero confieso que yo practico un tipo de escritura que llamo vertical y soy de esos desgraciados que quiere que le queden las cosas en columnas, sí, pero porque tiene sentido. Pero hombre, la F debajo de la T, ¿en serio? O sea, y que eso me cambia todo el poema. Y además se quejan, ¿cierto, Irene, que se quejan? Sí. Y nos dejan de hablar. Nos dejan de hablar, ¿cierto? Nos dejan de hablar. Ahí dice, ay, no, nunca me corrigieron. Hombre, pero era un espacio, 5 renglones más abajo y 2 palabras que no tenían nada que ver. Tamal y funeraria. Bueno, hay poemas que vienen con un dibujo específico. Bueno, eso sí tiene sentido. Y por ejemplo, vienen como en forma de una copa, en la forma de un. Alejandra Pizarnik tenía ese tipo de poemas, ¿no? Bueno, pero eso sí tiene sentido que no se pierda. Claro, eso es otra cosa, pero. Pero a ver, Mar, ¿y cómo te parece Mar? No complazcas a la audiencia. Tu audiencia está llena de tontos cursis e imitadores. Además, se van a reír de ti después del recital. Pero caramba, tampoco se trata de eso. Ay, yo quiero encontrar, a ver, tengo un libro de Freddy Gesset que hay varios aforismos. Sí. Pero no me parece bonito que estén pensando que estás ahí, que vayas a leer un poema donde tienes una audiencia y ya en tu mente te dicen que son tontos, que no te preocupes. El libro inédito. El diario inédito. El inédito, sí. Pero bueno, es que ahí estás criticando a lo mundano del mundo poético, ¿no?
a lo trivial del mundo poético, porque Sí, sí. eso es yo he visto eso en algunos cócteles y en los lanzamientos del libro, ¿no? Que la gente va es por el vino y no a escuchar realmente al tipo que está al frente. Y Sí, a cierto, veces lo cierto. critican, sí, Ay, sí. miren, No, aquí, eso no pasa, yo no creo que eso pase. ¿Ustedes creen que haya gente que vaya a una presentación de un libro solamente por Por la el comida? vinito. a ver, ay, chicos, ahí les pongo Sí, uno. sí. Ah, y si van sí, van. A mí me pasó una vez en Bogotá, mira, una vez estábamos mamando un frío en la Candelaria y mi mamá dijo, ¿quiere canelazo? Sí. Pues un canelazo con este frío está chévere, ¿no? Y bueno, camine para la Silva que están presentando un libro y allá nos metimos. Ahí Yo les no critiqué, Pero sí, ya vi los de Yesenia. yo no critiqué, pero sí la entrada fue con doble intenso. Ahí están los Hay aforismos de Freddy gente. Guesset, Mark, los que estabas mencionando. los de Freddy Gesset, sí, poeta, activista de derechos humanos, Freddy Gesset, de Abyssinia Review. Sí, sí, sí. Él tiene unos interesantes, ¿no? Unos muy Oh, interesantes. A ver, Irene, a ver, dale tú aquí. el único enemigo de la poesía es el poeta. Allí es él contra él mismo. ¿Qué piensas, Carlos? ¿Ya? Sí, eso tiene cierto sentido, ¿no? Sí. No sé si sea enemigo, pero sí la concreción del poeta se da en una batalla que es el poema. Una lucha constante. Ajá. Sí. A ver si está. A Ay, ver, sigue, sigue, aquí sigue. está que tú querías leer, Mar. 5.9333. Un poeta no lee a los poetas, los vigila. Ajá, ajá. Ah, Volvemos al cuento. no lea los poetas, pero los En la vi. esquina, en la esquina rota, vigilamos a los poetas. La esquina rota no vigilamos Pero, a pero, los pero oye, poetas. Mar, pero mira el Sí. número 4. Señor, si existes, sálvame. Si no existes, invéntate. Vuélveme a inventar. Ay, muy borgiano. Sí, sí, sí. Y mira, aquí está. Y el último, Carlos. De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca. Ah. Sí, Pero, sí. Bueno, ahí están algunos de los aforismos de Freddy Guesset, ¿no? sí. Un libro que ha sido publicado, ha tenido múltiples publicaciones en traducciones al francés, al inglés, al Wow. griego. O sea, ha dado la vuelta al mundo este libro. Sí, 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 sí. Por aquí lo estuvo mostrando ¿Y, también. ¿Y qué le parece de César Pavés? Escribir poesía es como hacer el amor. Nunca se sabrá si la propia alegría es compartida. A veces el poeta piensa que lo hizo bien ¿Por qué poeta? ¿Por qué y el poeta? lector dice, no estuvo tan bien realmente. No parece poeta. Le dice ese poeta. Ay, Dios. Salió con ese aforismo, doña Irene Santos. Sí, o sea, recuerden que hay una persona a la que nosotros dijimos que todo lo que hace es publicidad, ¿cómo se llama eso? Engañosa. Publicidad engañosa, ¿no? Porque nadie que sea un gran amante Ujú. necesita andarlo publicitando, ¿cierto? Sí, claro. ¿No crees tú, Irene? Sí, pero hay personas, yo he escuchado personas que dicen que el gustito que se dan es salir a publicarlo, es salir a decirlo, O sea que el único placer que tienen en realidad es salir es a ser decir, divulgar. imprudentes. Bueno, yo tengo aquí uno más serio, aquí, mira, que yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Ujú. Escribir poemas es un trabajo, pero no es necesariamente un empleo. Sí, sí. Bueno, ¿Sí? Bueno, escribir un trabajo, bueno, Bueno, pero pregúntenle, hay muchas poetas que viven de la poesía y poetas, hombres también. Y a ver, ¿por qué les pagan? ¿Porque escriben los poemas o porque los venden o qué? O sea, ajá, escribir poemas es un trabajo porque es una sí. transformación de un material, ¿cierto? Y Pero no dichosos es un aquellos empleo. que pueden vivir de la poesía. a ver, y además lo que pasa es que, pongámonos marxistas.
el trabajo requiere de una retribución, ¿no? Una retribución pecuniaria, pues. Pero pues en el momento que consigo el trabajo con este tipo de pensamiento de retribución, estoy falseando la poesía porque estoy siendo, ¡ay, Dios mío! No pude ser. Estoy dando mi trabajo por mercancía, o sea, estoy alienando el poema. Yo diría más bien que es un oficio, ¿no? Bueno, esto me recuerda, este aforismo me recuerda este libro, este segundo libro de Marianela Medrano, el primer libro de Marianela Medrano, que se llama Oficio de Vivir. No, ese es el segundo. Se habla de la existencia de un libro negado por Marianela Medrano, del cual no vamos a revelar el título. Ese es el segundo, Carlitos. Pero ese es el segundo libro. Miren, Santos. Ay, Y esa es la segunda vez que se hace mención de eso. Y una vez, y si Marianela Medrano no le gusta lo que estamos diciendo, decimos el título. ¿Sí? ¡Que se atreva! Chicos, pero vamos más allá, con ¿quién se atreve a decir que Becker no dijo que es poesía? Poesía eres tú. ¡Qué mentiroso decirle a la chica, poesía eres tú! O al chico, no tiene por qué Chico, ser. sí, o a quien se lo haya dicho, poesía eres tú. Ay, a ver si tú no, cuando estás en los Marcelo. estados más profundos, en los estados más profundos de enamoramiento, uno confunde las cosas. Sí. Bueno, pero yo insisto en que la poesía es un trabajo porque implica una transformación de una realidad, ¿sí? de un material. Pero la relación económica con la poesía es otra cosa. O sea, sí, como dice bien, como Carlos bien dice, hay una diferencia entre escribir poemas y venderlos y alienarlos. Hay una diferencia entre escribir poemas y ganar premios, ¿sí? Uno puede, de alguna forma, cuando uno manda su libro a un concurso de poemas, Irene, Mar, Carlos, uno está alienando el poema. ¿Por qué? Porque lo está exponiéndolo, o el libro de poemas lo está exponiendo para que se lo compren o para que lo premien, o sea, lo alejan de uno. Esa es la verdad, ¿sí? Sí, ese es el problema. Esa parte sí está dentro de la economía de mercado y por eso está la profesionalización de los poetas o las poetas que no descansan de enviar libros a concursos, ¿no? Sí. A mí hay una que, si vamos a usar estas frases como aforismo, sería una de Alejandra Pizarnik. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Eso suena mucho a tradición judío-cristiana, ¿no, Carlos? Y bueno, eso es como la redención del poeta y la redención del poema, ¿no? Porque todos estamos irremediablemente rotos, pues. En términos, todos nacemos con pecado original, pues. Entonces todos nacimos heridos. No, pero de todos modos, incluso el psicoanálisis parte de eso, ¿no? Todos tenemos por lo menos neurosis, ¿no? Y tenemos que, de alguna forma, la vida es la misión de curar esas heridas y hay gente que lo logra y gente que no lo logra. ¿Escuchaste, Irene, de lo que está el aforismo que Carlos acaba de implicar? ¿El poeta es un neurótico? Sí. Sí, claro, el poeta tiene que ser neurótico. Si no es neurótico, no es capaz de ver cómo sobresalen las cosas bellas y las otras cosas de la realidad. Eso no, sí, hay que tener neurótico. Qué bueno, voy a pensar, ahora voy a dedicar un tiempito para pensar en esto. A ver, pues leamos la definición, a ver si la definición oficial, doña Irene, a ver qué usted quiere leer. Neurosis, enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada principalmente por inestabilidad emocional. Carlos Velázquez, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, señor. Pero bueno, ¿Por la última parte? Sí, claro. Es que voy a hablar de memoria, que según el psicoanálisis hay 3 tipos de caracteres, ¿no? De personalidades: el neurótico, el narcisista y el perverso.
Entonces, la gente normal es la neurótica, que tiene conflictos diarios con su vida, y los otros dos ya son desórdenes de la personalidad graves que O sea, tienden a hacer daño a las otras personas, ¿no? El perverso, pues, con sus perversiones y todas estas cosas, el narcisismo que solo piensa en sí mismo. El neurótico, por definición, piensa en el otro y está mirando hacia afuera y es capaz de ponerse en los zapatos del otro. Los otros dos no. escuchaste, Mar, es que cuando Carlos Velázquez te llame a ti neurótica, te está Estoy haciendo un haciendo halago, porque no un te está halago, llamando Es un ni halago. narcisista ni Lo voy perversa. lo voy a tomar en cuenta. Sí. Gracias, Carlos, por esa manera de tratarnos. Canta, ¿Sí? sí. Lo voy a tomar en cuenta, Carlitos, y Con todo cariño. todo cariño, sí. Pues yo Pero tengo ¿qué aquí le parece esta de Horacio Quiroga que dice, no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego? pero evocar no es un acto emocional. Exacto. Mucha pena con don Horacio, pero no. Sí, No, sí. no. Sí, porque podemos estar en desacuerdo con todo esto. Mira, Irene, en nuestros días el mérito artístico del poema se ha desplazado de la escritura a la lectura. El lector es, por lo tanto, el verdadero poeta. ¿Sí? Qué interesante. Yo sostengo que en nuestra época el verdadero poeta es la persona que lee, porque la poesía, el poema solo se realiza en la lectura. Entonces, ¿podríamos decir que el poema es un acto dialógico? El poema es la posibilidad de que exista el efecto poético. Es como la guitarra, que hasta que no se toca, no vibra la música. La música no existe, ¿sí? Exacto. Sino se activa. Como diría Carlos, el poema es un instrumento, como diría Carlos siguiendo a Deleuze y eso del pliegue, diría que el poema solamente se despliega en la lectura. O sea, se realiza en la lectura. Y por eso pienso yo que el verdadero creador, la verdadera persona creadora, es la que lee el poema. Y por eso Carlos Aguasaco propuso hace muchos años que nos dedicáramos todos a escribir poesía anónima, pero curiosamente Hace muchos años, Carlitos. me regañaron unas colegas en Cuba. Pero a ver, es que es un acto muy loable, claro. Yo entendería la cosa, pero de todos modos el poeta en el momento que lee el poema es un lector también, o sea que es el autor, es el primer autor. El poeta es el primer autor porque no está improvisando, sino está leyendo su obra primero y después la comparte. ¿Y para qué firmar el poema entonces? Para poder vender el libro en el cóctel. O sea que todos los que firmamos el libro estamos tratando de enajenar la poesía. ¿O no? Está como muy romántico. Todo poeta que firma es un narcisista, como diría Carlos Velázquez. No, porque el narcisista es el que le falta empatía con los demás. Claro que a veces el poeta es tan malo que dice, ay, yo no le voy a hacer ese mal a mis lectores. Pero en general uno cree que es bueno. Sí. Pero en ese momento, Carlos, que tú comenzaste a hablar de esto, tú dices, pero entonces si todos pensáramos lo mismo, si estuviéramos todos los que escribimos a no firmar el poema, pero entonces unos lo hacen, unos podrían hacerlo, están de acuerdo, otros que no. Lo que pasa es que la autoría es un fenómeno burgués, ¿no? Eso hace, en las primeras etapas del desarrollo de las sociedades no había autoría, ¿no? Todo era público, todo era del dominio público, sí. Pues yo solamente estoy siguiendo la lógica de Velázquez Torres, que todo poeta es un neurótico, y todo poeta que firma el libro es un narcisista. Todo poeta es un neurótico. ¿Ustedes quieren que yo les lea las características de la neurosis, del narcisismo y la perversión? Porque Pero Mar, ¿qué ibas a decir, Mar? No, que lo que dijo Nicanor Parra, que dijo, durante medio siglo la poesía fue el paraíso del tonto solemne, hasta que vine yo y me instalé en mi montaña Rusia. Durante medio siglo, no, durante muchos siglos. Nicanor sí tenía esa capacidad excepcional de andar mostrando la inestabilidad del signo, ¿no, Carlos? Nicanor tenía esa habilidad, era alfa y omega al mismo tiempo, ¿no? Era completamente, era perpetuamente joven. Ese señor era perpetuamente joven, tenía esa capacidad
que es única, de los poetas verdaderos, de Góngora, de Quevedo, de Sor Juana. Sor Juana también, la poeta eternamente joven, ¿sí? Eso sí. Bueno, Irene. ¡Qué bueno! Entonces, de neuróticos a narcisistas y a perversos. ¿Tiene las definiciones, profesor Velázquez Torres, para que... Sí, señor, mire. Neurótico se caracteriza por experimentar altos niveles de ansiedad, culpa y conflictos internos. A diferencia de otras estructuras, el neurótico no pierde el contacto con la realidad y reconoce que su forma de actuar o pensar le causa malestar. Sus mecanismos de defensa principales son la represión y el control. El narcisista se distingue por un patrón arraigado de grandiosidad, la necesidad profunda de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Detrás de su fachada de superioridad y autosuficiencia se suele ver una autoestima muy frágil, vulnerable a las críticas o al fracaso. Y el perverso o narcisista perverso es una estructura que combina rasgos del narcisismo con la falta de escrúpulos y una tendencia a manipular o instrumentalizar a los demás. A diferencia del narcisista clásico, el perverso obtiene satisfacción al desvalorizar, humillar o ejercer control sobre otras personas, careciendo de culpa por el daño que causa. Dios mío, Carlos, un segundo, uy, Dios mío, ¿viste, Mar? Con los aforismos a lo que llegamos. Carlos Velázquez Torres, respóndanos, ¿ok? ¿Es posible que una persona, que un poeta, que una poeta o que un poeta sea neurótico, un poco narcisista y un poco perversa o perverso? Yo creo que no, yo creo que el narcisista tiende a esconderse muy bien. Y lo que haría sería pasar por neurótico para ejercer su narcisismo y su perversión en determinados casos. O sea que hay narcisistas que fingen, como dice Mar, ser neuróticos, pero Sí, claro. de una forma perversa. O psicópatas, o psicópatas. Claro, el psicópata está dentro del espectro narcisista, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dices tú, Irene? Realmente conoces todos... a colegas ahí? ¿Conoces escritores ahí? ¿Reconoces a alguien ahí en esas descripciones terribles de Carlos? Terribles no, eso no es terribles no. Él no se las inventó, Carlos. Todos somos eso, todos somos alguno de ellos, todos. Y lo menos peor es ser neurótico, o sea, el que es más sano emocionalmente es el neurótico porque es el único que es capaz de establecer conexiones reales con otras personas porque vive en función del otro. Los otros viven en función del mismo. ¿Y no hay más opciones, Carlos? No, lo siento, no hay más. Dice o sea que todos nosotros nos podemos considerar neuróticos. Sí, por eso te digo, todos somos neuróticos y eso es un halago. Si eres un neurótico, eres una persona normal, hombre, te podemos querer y nos puedes querer, los otros no quieren. ¿Qué dices tú, Mar? Que prefiero ser neurótica a ser narcisista o ser... Yo también. Sí. Oye, pero y uno puede tener etapas neuróticas, etapas narcisistas y etapas perversas, o sea, uno puede decir, es que yo de muchacho era neurótico, de joven era narcisista y de viejo soy perverso. Por supuesto que todos los niños pasan por una etapa narcisista, por eso entre los 2 y 3 añitos. Ellos son narcisistas porque el mundo solo gira alrededor de sí mismos. Y de hecho, la persona cuando supera esa etapa se vuelve funcional. Vemos ahí algunos presidentes que nunca la superan, ¿no? Míralos. ¿Morirán así? Morirán así. ¿Y poetas? ¿Hay poetas personas que se identifican socialmente como poetas que son narcisistas, Carlos? Yo creo que sí, lo que pasa es que los narcisistas tienden a esconderse muy bien. Desarrollan una estrategia especial para esconder su narcisismo y el narcisista no siempre se muestra como narcisista, pero en momentos extremos como lanza el zarpazo, ¿no? Generalmente el narcisista tiene gente a su alrededor, tiene una corte a su alrededor que lo defiende, porque el narcisista no ataca directamente. Pues eso me lleva a mis últimos 3 aforismos. Sí, eso me lleva a mis últimos 3 aforismos, Carlos. Se los voy a compartir para que los vean. ¿Quién ha sido el narcisista más grande de los poetas? El que más amamos. Borges. Y miren lo que han escrito, todo lo que escribió Bioy Casares. Wow. Sobre Borges, sí. Sobre Borges.
No, pero Borges no creo que haya sido narcisista. No. No, pues tenía Si algo tienes narcisista, este pero... libro, vas a dar ¿Sí? cuenta, sí. Tengo que leerlo. Hay Por que leer ejemplo, ese libro. Este es mi tesorito, porque El- este libro el- ya está. El Ah, narcisismo tiene grandiosidad, ¿no? Y él puede ser, sí, señor. Ujú. Muy sí. bien, bueno, ya se va acabando el episodio de la esquina rota. Yo quería llegar a mis últimos 3 aforismos, Carlos, porque me hace pensar un poco lo que usted dice. Para algunos, escribir poemas es un acto individual de autoafirmación, para otros es una forma de buscar una identidad social. Entonces sería el poeta neurótico, que está Ujú. buscando al otro, ¿cierto? Sí. Sí. Algunos entonces se reafirman diciendo o gritando, yo soy poeta. Otros aguardan a que el título les sea concedido. Entonces, ese yo soy poeta, ese es que el narcisista que quiere que todo gira Que todo el alrededor. mundo reconozca. Que lo Sí, reconozca. ¿Sí? Y sí. luego está, finalmente también existen los que más que poetas son buscapleitos y creen tener licencia para actuar con sevicia y alevosía. Esos son los malvados. Ese es el perverso. Esos son los malditos perverso. poetas. Esos Es el son los malditos perverso. poetas. Es el perverso. Tiene toda una teoría del psicoanálisis en los 3 últimos aforismos. Exacto. Oye, ahí estaba claro. Yo estaba tratando de hacer unas tipologías del comportamiento de las personas que nos encontramos en el mundo y ahora, pues veo, gracias a su interpretación, que lo preferible es ser neurótico. Sí, seamos sanamente neuróticos. Sanamente neuróticos, me encantó esa. Bueno, y con eso llegamos al final del episodio número 62 de La Esquina Rota sobre Mesa Poética. Nos vemos la semana entrante en el episodio número 60. Cierre con la descarga. Que ya llegó la mejor esquina aunque se me Bye. rompió.